Ahora sí. Bueno, nuevamente, recapitulando, el día de hoy vamos a ver nuestra clase de la semana número 7 y que tiene que ver con las formas farmacéuticas semisólidas, ¿no? Vamos a compartir rápidamente nuevamente la pantalla y nos situamos en nuestra presentación referido a los supositorios y óvulos. ¿Se lee bien ahí, no, jóvenes? ¿Sí? Sí, sí, profesor. Sí, profesor. Gracias, gracias. Bueno, en esta oportunidad, con una fina cortesía, nuestro querido y recordado doctor Edgar Palomino Fernández, también docente por mucho tiempo de este curso de industria farmacéutica y que lamentablemente en estos momentos ya no contamos con él, pero siempre dejando pues su legado, ¿no? En ese sentido nos está dejando esta bastante interesante presentación. Como vemos, vamos a tener una serie de productos que corresponden a esta categoría de formas farmacéuticas semisólidas. Y en primer lugar, valdría la pena definir qué es un supositorio. Ahora, un supositorio, no solamente de acuerdo a esta definición, no solamente se administra por vía rectal, ¿no? Sino también por vía uretral y vaginal. Entonces, los supositorios son formas farmacéuticas sólidas cuya forma, superficie, volumen y consistencia favorecen su administración por vía rectal, uretral y vaginal. Una característica sumamente importante es que tenemos que formular esta forma farmacéutica de tal manera de que tiene que disolverse o fundirse en la cavidad en la cual se está aplicando a fin de tener o ya sea un efecto local o ya sea un efecto sistémico, ¿no? Miren, ¿no? Quiere decir que los componentes de esta formulación deben garantizar que luego de la administración tiene que fundirse o disolverse en la cavidad aplicada a fin de poder ejercer o ya sea el efecto local en el lugar de aplicación o ya sea un efecto sistémico, es decir, hay una absorción, ¿no? Y luego esto va a pasar a torrente sanguíneo. Muy bien, entonces como ya más o menos ustedes suponen, vamos a encontrar dentro de los tipos de supositorio aquellos rectales que son los más conocidos, ¿no? Y que de repente algunos de nosotros nos hemos encontrado en algún momento de nuestra vida como paciente de algún supositorio rectal. También tenemos los supositorios vaginales y los uretrales, ¿no? Que ni me imagino cómo es que se aplica eso. Ni tampoco quiero saber. Bien. Estas formas farmacéuticas, ¿no? Es decir, supositorios, pueden destinarse a tres objetivos bien diferenciados. ¿Ya? Tres objetivos bien diferenciados. Primero de ellos, que tengan una acción mecánica, ¿no? Y cuando hablamos de mecánica, automáticamente nos referimos, ¿no? a la acción que está referida a provocar una evacuación del intestino en caso de estreñimiento, ¿no? ¿Sí? Acción mecánica, ¿no? Esto quiere decir que tenemos que formularlo con excipientes hidrófilos, o sea, afinidad por el agua, del tipo glicerogelatina, es decir, que tengan glicerina y tengan gelatina, ¿no? Los cuales van a lubricar la mucosa rectal y van a provocar por vía refleja el peristaltismo, ¿no? O sea, aumenta el movimiento peristáltico, ¿no? De la cavidad en donde hemos aplicado y obviamente va a traer como consecuencia la evacuación, ¿no? Del intestino en caso de estreñimiento, ¿no? Entonces, esta acción, digamos, del supositorio es una acción bastante
es, que hay todavía personas que recurren justamente a estos supositorios para que combatan el estreñimiento, ¿no? Entonces, justamente esta acción mecánica está referido a eso, ¿no? Y generalmente son los famosos llamados supositorios de glicerina, ¿no? El famoso supositorio de glicerina. ¿Sí? ¿Hay todavía supositorios de glicerina en las boticas? ¿Se encuentran todavía esos supositorios o hay no? Sí, hay todavía. Sí, hay Sí, todavía. profe. Bien. Bueno, gracias por darnos ese dato. Entonces, tenemos en primer lugar una llamada acción mecánica y luego viene una acción local. En este caso, estos supositorios pueden efectuar o tener una acción astringente y sedante sobre la mucosa rectal y los esfínteres, ¿no? Normalmente se preparan con excipientes grasos, ¿no? En este caso ya son excipientes grasos, ya son excipientes hidrófilos, ¿no? Y deben proveer una sesión muy lenta del principio activo para retardar su posible absorción, ya que no desea efecto sistémico. Ajá. Entonces, miren, ¿eh? Qué diferente es la formulación para este tipo de supositorios, ¿no? En el caso de la acción mecánica, si queremos una rápida evacuación, utilizamos excipientes hidrófilos. Pero en este caso, queremos retardar su acción, ¿no? Es decir, queremos de que solamente tenga la acción local, que no se absorba. Por lo tanto, nos conviene tener los excipientes de tipo graso, que son los que van a liberar en forma lenta el principio activo. ¿Ok? ¿Qué tipo de acción tiene? Bueno, en el primer caso, hemos visto en la acción local, tiene un efecto de combate al estreñimiento. En este caso, su efecto es astringente y sedante sobre la mucosa rectal y los esfínteres. ¿Ok? Entonces, en este caso, no queremos el efecto sistémico solamente en la acción local. Por eso lo acompañamos con excipiente graso. Y finalmente, eh, el tercer tipo de acción, después del mecánico y local, tenemos la acción sistémica o general. Entonces, en este caso, el supositorio se formula de tal manera, ¿no es cierto?, que la idea es favorecer la absorción del principio activo, ¿no?, y su paso a la circulación general, ¿no? Digamos que ese es el principal objetivo de este tipo de supositorio, ¿no? Necesitamos que se absorba para que pase a la circulación general. En este caso podemos formular ya sea con excipientes hidrófilos y lipófilos, ¿no?, siempre y cuando faciliten la liberación lo más rápido y completa del fármaco, ¿no? En este caso podemos combinar los hidrófilos con los lipófilos de tal manera de que liberen el principio activo rápidamente, pueden ser absorbidos, ¿no?, y puedan pasar a la circulación general. Por eso se denomina acción sistémica o general. Permíteme un ratito. Y entonces ahí tenemos las tres acciones para las cuales se formulan este tipo de supositorios, ¿no? La acción mecánica, que provoca la evacuación en caso de estreñimiento y cuyos excipientes son mayormente hidrófilos, ¿no?, y del tipo glicerina y gelatina. En este caso,
lubrican la mucosa rectal y provocan por vía refleja el aumento del periodontitismo. En la acción local, ya hemos mencionado, ¿no? Debe tener una acción astringente y sedante sobre la mucosa rectal, y nuevamente se preparan con excipientes grasos, ¿no? De tal manera de que hay una liberación muy lenta del principio activo, ¿no? Ya que no se desea el efecto sistémico. Y en tercer caso, la acción sistémica o general se formula con excipientes, ya sea hidrófilos o lipófilos, ¿no? Que deben ayudar a favorecer la absorción del principio activo, ¿no? De tal manera de que pueda llegar a la circulación general, ya que se desea la acción sistémica o general. A ver, algunos ejemplos de supositorios que todavía tenemos en el mercado y me pueden indicar qué acción tienen, si es acción mecánica y si es local o si es sistémica. A ver, quiero escucharlos. Profesor, sería supositorio hemorroidil, que es local. Ajá, hemorroidil y local. Muy bien. ¿Su nombre cuál es? Gil Rojas, Joel. Nuestro amigo Gil. Muy bien, efectivamente. Un ejemplo clásico es el hemorroidil, que necesitamos que tenga una acción local, ¿no? ¿Recuerda usted qué principios activos tiene, más o menos? ¿Se acuerda? ¿Cuáles son aquellos principios activos que hacen el efecto de desinflamar la zona, ¿no? De aliviar el dolor, ¿no? ¿Tenemos ese dato a la mano? Doctor, ¿puede ser la benzocaína? Nada más que la benzocaína. También tiene el hidrocortisona. La acción analgésica y una acción desinflamante, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Vera García Johan. ¿Perdón? Johan Vera García. Vera. Sí. Ya, Vera, gracias. Profesor, Claro. de acción mecánica serían los supositorios de glicerina para el estreñimiento. Sí, eso ya lo hemos mencionado, ¿no? Los supositorios de glicerina son los que tienen acción mecánica, ¿no? Que aumentan el... Doctor, ¿y lo que es la crema densa? ¿Qué es eso? No lo conozco. Estamos hablando de supositorios, ¿no? Ojo. Profesor, el facto sería de acción local para ¿Cuál? las hemorroides. El facto. ¿Es otro producto? Es un... No, me está diciendo. Doctor, el adensa también es un supositorio. Adensa. ¿Cuál es qué acción tiene? ¿Qué acción tiene? Antiinflamatorio y analgésico. ¿Y Para el hemorroide. qué componentes tiene? Bueno, mentol y carbacrol. No, el carbacrol, no sé si considerarlo principio activo, ¿no? Más parece excipiente. ¿Cuál es su nombre? Palomino, doctor. Melina Palomino. Ya. ¿Alguien más? Parece que está muy venido a menos el tema de los supositorios, no hay muy pocos, ¿no? Me da la impresión, ¿no? Bueno, no hay nadie más, seguimos. ¿Por qué se sigue fabricando supositorios, ¿no? ¿Por qué es necesario todavía tener dentro de los productos que se elaboran en un laboratorio los supositorios, ¿no? Entonces, el empleo del supositorio, por ejemplo, es una primera opción, por ejemplo, ¿no? Para el caso de pacientes inconscientes, por ejemplo, ¿no? Obviamente, no es una vía alternativa, ¿no? Para el caso de niños, de bebés, ¿no? También, ¿no? Antiguamente me acuerdo que había muchos supositorios para la gripe, por ejemplo.
aliviar la gripe, ¿no? Etc. Y también para, en el caso de ancianos, ¿no? Cuando ya tenemos algunos problemas para darles por vía oral, ¿no? Se puede utilizar todavía la vía rectal. Doctor, también hay supositorios antiseurosos, Antiulcerosos, sí, como fueran, como salocalquet de 500 miligramos que tiene mesalaxina de 500 miligramos, salacina, ¿no? mesalaxina. Ya. A ver, ¿ustedes, su nombre cuál es? Marsala, doctor. Marzola. Ya, ya, gracias. Bien, efectivamente, ¿no? Ahí también hay un antiulceroso, ¿no? de acción. ¿Qué acción tiene Jack? Local. ¿Será local? Eso hay que revisar, ¿no? Bien, puede ser local. Bien, a ver. Esto sería otra. sistémico. Sí, yo más que nada me inclinaría por sistémico, ya, ¿no? Hay que revisar eso. Me da la impresión que es sistémico. Bien, una segunda razón por la cual se fabrican los supositorios es porque los principios activos que sufren un efecto de primer paso hepático, ¿no? Es decir, justamente para evitar este primer paso, ¿no? El paso por el hígado, ¿no es cierto? Y también para aquellos fármacos que sufren degradación por las enzimas intestinales, ¿no? Entonces, la vía rectal es una alternativa, ¿no? Para todos estos principios activos que sufren un marcado efecto en el llamado primer paso hepático, ¿ya? Otra razón por la cual seguimos fabricando supositorios es cuando la vía parenteral puede provocar una respuesta demasiado rápida, ¿no? O cuando la vía oral es mal soportada, ¿no? También podría ser una alternativa, ¿no? Recuerden ustedes que la vía parenteral, si bien es cierto, es la vía más rápida, ¿no? También tiene el inconveniente de que podríamos tener algunos efectos no deseados, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿no? Cuando la vía oral no es soportada, podemos utilizar estos supositorios. Bien. Conforme se ha venido desarrollando ese tema de los supositorios, también han ido cambiando las formas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las cónicas, que me parece que son las primeras formas que se desarrollaron para supositorios, ¿no? Y las cilíndricas o de tipo torpedo, que son, digamos, formas un poco más recientes, ¿no? Es decir, formas que favorecen la aplicación, ¿no? Favorecen la aplicación. Algunas características que debe presentar un supositorio. Ya hemos mencionado, en primer lugar, ¿no? Una de las características principales que debe reunir es que se debe fundir o disolver, ¿no? Convenientemente en el lugar de la aplicación, ¿cierto? ¿No? Por eso que se habla de fusión o solubilidad, ¿no? Característica muy importante, muy importante. Luego, la otra característica importante es que debemos tener una exacta dosificación, es decir, la cantidad de principio activo que contenga el supositorio debe ser exacta, ¿no? Que es la que la cantidad de principio activo es la cantidad que estamos declarando, pues, del supositorio, ¿no? Si decimos que tiene 500 miligramos, efectivamente debe tener por lo menos 500 miligramos. Otra característica que debe reunir todo supositorio es una buena resistencia a la ruptura y consistencia. Es decir,
deben ser lo suficientemente duros como para resistir el manipuleo, ¿no? Durante su fabricación, durante su acondicionado y durante su aplicación, ¿no? Deben tener la suficiente resistencia a la ruptura y la consistencia adecuada, ¿ok? Y otro aspecto importante que el supositorio debe presentar, obviamente, es el aspecto externo, ¿no? ¿Por qué? Porque este aspecto externo está referido más que nada a que tenga un aspecto uniforme, un aspecto homogéneo, ¿no? Recuerden ustedes que van a haber algunos principios activos que no van a ser solubles en la base supositoria, ¿no? Entonces, estos principios activos van a estar suspendidos, ¿ya? Suspendidos. Y entonces, si no logramos una buena suspensión del principio activo, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con el supositorio? Mientras que esté líquido, ¿no? Porque la manufactura es así, ¿no? La manufactura es fundir los excipientes con el principio activo, ¿no es cierto? Y esa masa líquida, envasarlo en el molde correspondiente, ¿no? Y una vez frío, ¿no? Una vez frío, ¿no es cierto? Debemos sacar el supositorio de su molde y observar, ¿no? Y ese supositorio debe ser homogéneo, debe tener el mismo color, ¿no? ¿Qué ocurre si no logramos una buena suspensión del principio activo? Vamos a tener supositorios, ¿no? De repente con la mitad inferior de un color y con la mitad superior de otro color, ¿no? Quiere decir de que el principio activo se ha separado, ¿no? Y eso no lo queremos, no es favorable, ¿no? No es favorable. Ustedes me preguntarán, doctor, ¿y por qué entonces de esos principios activos, por qué se tiende a separarse? Tiende a separarse a veces porque no son lo suficientemente micronizados, ¿no? Recuerden ustedes que mientras las partículas sean muy pequeñas, se van a suspender mejor, ¿no? De repente no se ha agitado convenientemente durante la fabricación, la masa fundida del supositorio no se ha agitado durante el envasado, de tal manera de que estemos envasando supositorios, algunos supositorios que tengan más principio activo y otros supositorios que tienen menos principio activo, ¿no? Entonces, un supositorio con dos colores me va a indicar de que no hay una buena homogenización durante el proceso de fabricación, ¿ya? Por eso que es importante la evaluación del aspecto externo. Entonces, recapitulando, en primer lugar, un supositorio debe tener, ¿no? Debemos garantizar que se funda o se disuelva en la cavidad donde se aplica. Luego, tenemos que garantizar que la dosificación sea exacta. Eso depende mucho del método de fabricación. Y tercero, debemos garantizar que tenga una resistencia conveniente a la ruptura y consistencia, ¿no? Imagínense ustedes que compren un supositorio, se les parta en el momento en que están sacando el supositorio de la envoltura, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Si se parte, ¿no? O se comienza a fundir en el manipuleo, imagínense ustedes. Entonces hay que cuidar, digamos, este tipo de aspectos, ¿no? Y también, obviamente, su aspecto externo, ¿no? Evaluar, ¿no? Que tenga un aspecto homogéneo, ¿no? Un color uniforme, ¿ya? Ahí vemos en qué tipo de envase primario, ¿no? En qué tipo de envase primario se envasan estos supositorios, ¿no? Son las famosas tiras, ¿no? Tiras de material de polietileno. Obviamente acá, para envasar estos supositorios en estos envases, la masa del supositorio tiene que estar fundida, tiene que ser líquida, ¿no? Se envasa en líquido, como líquido, dentro de estos envases, ¿no es cierto? Se espera que se enfríe y una vez frío se sella, ¿ok? Se sella, porque obviamente para poder envasar un lado de estos tiene que estar abierto, ¿no? Que generalmente es este lado de acá. Está abierto. Se envasa en el interior,
se mete a la congeladora para que enfríe la masa y una vez frío se saca el rollo y se sella, ¿ok? Con temperatura y presión, ¿ya? Y de paso la máquina le coloca también el número de lote y la fecha de vencimiento. Digamos, esta literatura acá, el nombre del producto, el principio activo que tiene, etcétera, ya viene impreso ya, ¿no? En los rollos de estos materiales, de estos contenedores, ¿no? El nombre que reciben son contenedores. Ay, Dios mío, estos grupos de WhatsApp son para matarse de risa, ¿no? Ok, bueno. Bien, a ver. Acá algunas recomendaciones. Para que sea eficaz el supositorio, ¿qué debe ocurrir? En primer lugar, debemos formular el supositorio de tal manera de que no se derrita, pues no se funda en el esfínter anal, ¿no? Hay una zona demasiado cercana, ¿no? al ano, entonces eso no conviene. Entonces, para ello, obviamente, hay que hacer una elección adecuada de la base, de una base de supositorio, ¿no? Que no se funda a una temperatura tan baja. Lo otro es, obviamente, evitar la expulsión, ¿no? Por la contracción del esfínter anal, ¿no? Siempre hay una resistencia normal, ¿no? Del esfínter en eliminar, ¿no? Todo lo que coloquemos en ese esfínter. Entonces, ahí entra, obviamente, a tallar, ¿no? La elección de la forma adecuada, ¿no? ¿Qué forma de estas que se señalan acá escogerían ustedes para evitar que el esfínter anal lo rechace? ¿Cuál de las formas escogerían ustedes? El cónico. En la del cónico, profesor, sería bueno. Así como estoy viendo en la del cónico. Ya. El cónico, por eso. Ah, yo también pienso que la de cónico. Tiene forma de bala. ¿No les gusta la forma de torpedo? No, mucho. A ver, mira, analicen un poco. Doctor, sería la de torpedo, porque ese El es lo primero que de torpedo. es el último que está. Claro, porque no se va a salir más rápido. No lo va a expulsar más rápido. A ver, acá está como el tema de Castillo y Queijo, ¿no? Acá hay una parte importante que me dicen cónica y una parte importante que me dice torpedo. A ver, esto de acá son las primeras formas desarrolladas, ¿no? Las formas clásicas. ¿Okay? Acá obviamente se facilita la colocación, ¿no? Pero también justamente por esta forma que tiene, tan recta, ¿no? Y acá tan ancha, ¿no? De repente el esfínter tendría a rechazarla, ¿no? Y más bien una forma como esta, ¿no? En la cual tiene una forma. Doctor, la de torpedo es la forma mejorada, ¿verdad? Exactamente, es una forma mejorada, ¿no? De tal manera de que esta forma efectivamente favorece el ingreso, ¿no? Y luego viene esta cintura y viene esta forma de acá, ¿no? Que impediría, ¿no? Que retorne fácilmente el supositorio, ¿no? Pienso yo, ¿no? En todo caso, esta de acá también, ¿no? Lo que está acá al costado, ¿no? La otra forma de torpedo.
Muy bien. Obviamente también va a depender del tamaño, ¿no? Me imagino yo que si los supositorios son pequeños, ¿no? Hay pocas probabilidades de que se pueda, que lo pueda expulsar, ¿no? Entonces, miren, ¿no? En primer lugar, hay que evitar que se derrita tan rápido el supositorio, y en segundo lugar, hay que evitar que se expulse por la contracción del esfínter anal, eligiendo una forma adecuada. Jóvenes, me disculpo un ratito, ¿eh? Un minutito. Ahorita vengo. Jóvenes, disculpen. Bien, continuamos entonces. Entonces, si hablamos de la liberación del principio activo, que hemos mencionado que en algunos casos es muy importante, está íntimamente relacionado con el tipo de base que vamos a utilizar, ¿no? O sea, con los excipientes que vamos a emplear. Entonces acá vamos a encontrar varios casos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a encontrar el caso en que se va a formar una emulsión entre el fluido rectal y algunos de los recipientes que estamos empleando, ¿no? O también se puede formar una solución o una emulsión, ¿no? Eso va a depender mucho de la formulación. Y obviamente va a influir con respecto a cómo va a ser la liberación del principio activo. Por ejemplo, para sales solubles en el agua e insolubles en aceite, se prefieren los excipientes grasos, ¿no? Bien, para sales solubles en el agua e insolubles en el aceite, se van a preferir los excipientes grasos.
En cuanto a la absorción, esta va a ocurrir cuando haya una disolución en el fluido rectal, ¿no? Y haya contacto con la zona de absorción, ¿no? Entonces, cuando necesitamos que el principio activo llegue al torrente sanguíneo, debemos garantizar que se disuelva en el fluido rectal, ¿no es cierto? Y una vez que se disuelva en ese fluido, tenga contacto con la zona de absorción. Aumenta la absorción si el fármaco está solubilizado en una fase acuosa de una emulsión que sea aceite en agua. A ver, cuando veamos el tema de emulsión, como ya hemos dicho, con lo que queramos nosotros formular una crema, vamos a encontrar que hay diferentes tipos de emulsión. Una de ellas es el tipo aceite en agua, ¿no? ¿Qué quiere decir aceite en agua? Sabemos que una emulsión va a tener dos fases, ¿no? Una fase oleosa y una fase acuosa. Cuando hablamos de una emulsión aceite en agua, quiere decir que hay gotitas de aceite contenidas en un medio acuoso. ¿Ok? Entonces, la absorción se va a incrementar si es que el fármaco se ha solubilizado en la fase acuosa de la emulsión aceite en agua, ¿no? En una emulsión de aceite en agua, la fase que predomina, la que está en mayor cantidad, es la fase acuosa, ¿no? Entonces, en este caso, si el fármaco está disuelto en la fase acuosa, esta emulsión de aceite en agua va a favorecer que el fármaco se absorba. Otro factor importante que influye en la absorción es el tamaño de partícula, ¿no? Ya hemos mencionado, ¿no? Hay muchos principios activos que no son solubles en la base. Entonces, en ese caso, tenemos garantizar que el principio activo esté lo mejor disperso en ese medio, ¿no? Y un factor para mejorar la dispersión es justamente el tamaño de partícula. Mientras más pequeño sea, ¿no?, se va a dispersar mejor. Otro factor que afecta a la absorción es obviamente la presencia de tensioactivos, ¿no? Y también el grado de ionización del principio activo. También si adicionamos en la fórmula algunos sistemas buffer, ¿no?, para que digamos mantengan un cierto pH, ¿no? Cierto pH. Algunos aspectos físico-químicos, características del fármaco y elección del excipiente. Por ejemplo, solubilidad. Ya hemos mencionado, ¿no? Cuanto mayor sea, más fácil y rápida es la cesión. O sea, mientras más soluble sea el principio activo, más rápido se va a ceder, ¿no? Ese, digamos, es el principio acá. Cuanto mayor sea la solubilidad del principio activo, más rápido se va a ceder, ¿no? Lo va a liberar. Si el fármaco está disuelto, su velocidad de absorción dependerá en gran medida de la afinidad, ¿no?, a la fase, digamos, a la parte lipófila, ¿no? Si el fármaco está disuelto, su velocidad de absorción dependerá en gran medida de su lipófila. Es decir, aquellos fármacos que son más lipófilos, ¿no?, van a tener una mejor velocidad de absorción, ¿ya? Lipófilos, afinidad por la grasa, ¿no? Afinidad por la grasa. Otro aspecto físico-químico es el tamaño de partícula, ¿no? Si el fármaco se incorpora en forma de suspensión, es decir, no se disuelve, sino está solamente suspendido, el tamaño de partícula va a condicionar la velocidad de disolución, ¿no? Así es. Hay que tener en cuenta también la concentración del principio activo, ¿cierto? También, en algunos casos vamos a encontrar una fuerte influencia del pH. Entonces, cuando influye mucho el pH del medio, vamos a tener que considerar en la fórmula algunos tampones a fin de modificar el pH y favorecer la disolución, ¿no? Puesto que fundamentalmente se absorbe la fracción no ionizada, debe encontrarse un equilibrio entre estos dos factores.
¿cierto? Y en ese caso se va a intentar conseguir que el pH sea igual, ¿no?, al pKa, ¿no?, que es una constante de ionización del principio activo. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el tipo de excipiente, ¿no? Es decir, la base de supositorio debe tener, en la medida de lo posible, una escasa afinidad por el fármaco a fin de favorecer, ¿no?, que el fármaco sea liberado prontamente, ¿no? Miren, ¿no?, qué curioso es esto, ¿no? Es por eso que decíamos de que aquellos fármacos hidrófilos deberían tener bases lipófilas, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera nos aseguramos que el supositorio rápidamente lo va a ceder, ¿no?, va a liberar el principio activo, ¿no? Por eso decimos, la base de supositorio debe tener, en la medida de lo posible, escasa afinidad por el fármaco para favorecer la cesión del principio activo. ¿Qué pasa con lo contrario? O sea, si la base tiene mucha afinidad por el fármaco, ¿qué va a ocurrir? No lo va a ceder, pues. No lo va a ceder fácilmente, ¿no? Entonces no va a tener una buena velocidad de disolución, no se va a poder absorber, ¿no?, o no va a poder tener acción local. ¿Okay? Y esa es una característica bastante interesante, en este caso, de los supositorios. Nos vamos a referir brevemente a las bases de supositorios, ¿no? Obviamente, teniendo como base una base ideal, ¿no? ¿Qué características debe tener una base ideal de supositorio? Bueno, no irritante, debe ser estable, ¿no?, y debe ser fisiológicamente compatible y inerte, ¿no es cierto? Además, se debe fundir o disolver en el fluido rectal. Debe ser estable, ¿no?, y tener un aspecto aceptable durante su almacenamiento, ¿no? Y existen bases cuyo punto de fusión, ¿no es cierto?, puede tener un punto de fusión entre 34 y 37 grados centígrados, ¿no?, que es más o menos la temperatura corporal, ¿no? 34, 37, e incluso un poco diferente para casos específicos, ¿no? Pero usualmente viene entre 34 y 37 grados centígrados. Vamos a encontrar entonces bases con altos puntos de fusión, ¿no? Estas bases con alto punto de fusión se van a utilizar para administrar un principio activo que tiene un comportamiento especial, ¿no?, haciendo descender el punto de fusión, ¿no es cierto? Por ejemplo, hidrato de cloral, el fenol, el timol, algunos aceites volátiles y el alcanfor incluso, hacen de que cuando lo combinas con la base, automáticamente el punto de fusión baja, ¿no? Entonces necesitas tener una base con alto punto de fusión. Por otro lado, las bases con bajo punto de fusión se utilizan cuando se formulan supositorios con alto contenido de sólidos, ¿no? O sea, tiene alto contenido de principio activo, ¿no? Entonces acá se sobreentiende de que mientras más sólidos tenga el supositorio, más alto va a ser su punto de fusión. Por eso que en este caso específico se utilizan bases con bajo punto de fusión, ¿no? Porque ya sabemos de que los sólidos que lo vamos a incorporar hacen subir el punto de fusión del supositorio. Entonces acá tenemos algunas bases de supositorio. Tenemos una base utilizada durante mucho tiempo que es la manteca de cacao. Y hacemos otra cosa que una mezcla de triglicéridos de ácido oleico, esteárico y palmítico, ¿no? Es una mezcla, ¿no? Ácido oleico, esteárico y palmítico. Manteca de cacao, y tiene un punto de fusión entre 34 y 35 grados centígrados, ¿no?
es una manteca de origen natural también, ¿no? Ahora tenemos otra manteca, otra base grasa, pero ya de origen sintético, que se llama ADEPT sólidos, ¿no? Que es una mezcla de mono, di y triglicéridos de ácidos grasos que van desde el C12 hasta el C18, ¿no? Y vamos a encontrar diferentes bases con diferentes puntos de fusión, ¿no? Y ahí vamos a escoger. Ya hemos dicho en qué caso necesitamos punto de fusión bajo, ¿no? Cuando tiene demasiados sólidos, o necesitamos una base con punto de fusión alto, porque vamos a trabajar una sustancia que de por sí hace bajar el punto de fusión del supositorio. Entonces, la primera base de supositorio, tenemos dentro de las bases liposolubles, tenemos la manteca de cacao. Liposolubles, ¿no? O también llamado aceite de teobroma. Esta manteca de cacao, ¿conocen la manteca de cacao, no es cierto? ¿La conocen? Sí, doctor. Sí, profesor. Sí, doctor. ¿Para qué lo utilizan? ¿Para qué lo utilizan? Hidratante de labios. Para la sequedad de labios, ¿no? Exacto. Sequedad de labios. Una base oleaginosa que se ablanda a 30 grados centígrados y se funde a 34. ¿No? Es una mezcla, hemos mencionado, de triglicéridos, ¿no? Son unos líquidos atrapados en una red cristalina de triglicéridos sólidos. La manteca de cacao presenta 4 formas que tienen diferentes puntos de fusión, ¿no? La forma alfa, beta, la otra beta y la lambda, ¿no? Va de 21 grados centígrados, 34 a 35, 28 y 18. La forma beta es la más estable y es ideal para hacer supositorios. En la actualidad, debido a su polimorfismo, es decir, a que vamos a encontrar estas 4 diferentes formas, la manteca de cacao no se emplea frecuentemente. Además, el otro punto es que se enrancia fácilmente, ¿no? Ese es uno de los problemas que tenemos con aquellos productos de origen natural. También tenemos algunos aceites vegetales hidrogenados, ¿no? Los llamados ADEPS sólidos. Son bases oleosas que poseen diferentes marcas registradas. La Oestearinum, la Weisskopf y otras como el Vitepsol, ¿no? O la Novata, ¿no? Entonces ustedes en la literatura de supositorios de óvulos vaginales van a encontrar Vitepsol y Novata, ¿no? Son marcas ya de fabricantes que se dedican a elaborar solamente este tipo de bases. La Vitepsol son bases oleosas blancas y casi inodoras, ¿no? Casi inodoras, o sea, no tiene olor. Es un éter de ácido graso vegetal saturado de número par con glicerina, ¿no? Y tenemos diferentes tipos de Vitepsol. Tenemos el Vitepsol H15, que tiene un punto de fusión similar a la manteca de cacao, solidifica rápidamente y no se requiere lubricar el molde, ya que el supositorio, al solidificar, se contrae levemente, lo que facilita su desmoldado. Efectivamente, ¿no? Es un fenómeno que tiene durante la fabricación del supositorio, ¿no? Que cae en caliente, ocupa un volumen, pero conforme se va enfriando la masa, esta se contrae, ¿no? Ocupa menos volumen. El tema de la Novata, que es otra marca, también es una mezcla de ácidos grasos saturados, ¿no? Mono, di y triglicéridos, ¿cierto? De cadena carbono 12 a carbono 18. Es una masa blanca, quebradiza, y su nombre genérico es ADEPT sólidos. Entonces miren ustedes, en esta foto mostramos qué características tienen la manteca de cacao, una base para la redundancia, en base de glicerina y gelatina, y el ADEPT sólidos, ¿no?
Miren ustedes las características que tienen cada uno de los supositorios, ¿no? Me parece que uno de los más homogéneos es el agua sólido, justamente. Esas son las bases liposolubles. En cambio, también tenemos bases acuosolubles, ¿no? Acuosolubles. Las bases solubles en agua pueden causar irritación local debido a que captan agua y se disuelven en el área, liberando así la droga. En la actualidad se usan ocasionalmente la vía vaginal. Entonces, dentro de las bases acuosolubles tenemos todo lo que son polietilenglicol, ¿no? Llamados PEG, polietilenglicol, también llamados macrogoles, ¿no? Esta familia de los polietilenglicol o de las macrogoles tienen pues un amplio rango de pesos moleculares, ¿no? Vamos a encontrar polietilenglicol entonces con diversos puntos de fusión, ¿no? Son incompatibles, ojo, con, por ejemplo, el ácido tánico, la aminopirina, es incompatible con la quinina, con la aspirina, con la benzocaína, las sulfonamidas. En estas bases, las siguientes drogas tienden a cristalizar, como el caso del barbital sódico, el ácido salicílico y el alcanfor, ¿no? O sea, mira, acá hay una serie de incompatibilidades, ¿no?, de algunas sustancias con respecto a estas bases acuosolubles tipo polietilenglicol o llamado también PEG o macrogoles. Otra base acuosoluble es la polibase. También es una base supositorio de color blanco y consiste en una mezcla de PEG, o sea, de polietilenglicol y polisorbato 80. ¿No? Ustedes saben que el polisorbato 80 es un poderoso tensioactivo, ¿no? Polisorbato 80. Es una base, entonces, soluble en agua, estable a temperatura ambiente, ¿no? Tiene un peso molecular de 3.440, un peso específico de 1,117 gramos por mililitro, 25 grados, y no requiere también lubricación del molde, ¿no? Polibase. Tenemos las bases gliceroladas, gelatina glicerolada. Está formado por un 60-70% de glicerina y un 10% de gelatina, y el resto agua, ¿no? Glicerina, gelatina y agua, ¿no? Esta es una base clásica, ¿no? Esta base es muy higroscópica y no recomendada para uso rectal. Actualmente la base glicerolada puede estar compuesto por una mayor cantidad de glicerina, 91%, ¿no? Se incorpora un sólido que es el estarato de sodio en un 9% y un poquito de agua, ¿no? Un poco de agua. Digamos, esta es la base actual, ¿no?, que se utiliza mucho: glicerina, estarato de sodio y agua. La anteriormente utilizada era glicerina, gelatina y agua. Tenemos también algunas bases que ya no son acuosolubles o liposolubles, sino son dispersables en agua, ¿no? Son bases que contienen tensioactivos, ¿no?, como el polisorbato que hemos mencionado, no iónicos relacionados con los polietilenglicol, ¿no?, con los PEG. Los más usados tenemos el twin, tensioactivo, SPAN, ¿no?, útiles tanto para principios activos solubles en el agua como para liposolubles, ¿no?, aplicado en ambos casos. Bien, podemos también hacer algunos agregados, ¿no?, que no van a tener, digamos, una función específica, ¿no?, solamente, por ejemplo, de conservación, ¿no? Podemos utilizar algunos agentes bacteriostáticos, bactericidas o antioxidantes, ¿no?, como por ejemplo algunos parabenos, ¿no?, metilo, propilparabeno. También podríamos utilizar colorantes, ¿no?, que esto no he visto, pero bueno, acá menciona que se puede utilizar colorantes, ¿no?, que permite la diferenciación entre ellos, además de que una coloración homogénea permite suponer al usuario también una óptima distribución de principio activo. Es lo que le decía, ¿no? Mientras más homogénea sea el aspecto del supositorio, ¿no?, va a dar una buena presentación al paciente, ¿no? Va a asumir de que hay una distribución óptima del principio activo, ¿no?, dentro del supositorio.
¿Qué criterios deberíamos nosotros aplicar para seleccionar una base adecuada? Esta selección de la base adecuada va a estar en función de las características del principio activo, ¿no? Y la idea es escoger una base que garantice una máxima liberación de la droga, ¿no es cierto?, desde la base, ¿no? Y como hemos dicho, se parte del hecho de escoger una base que tenga una solubilidad contraria al principio activo. Es decir, si la droga es soluble en agua, debemos utilizar una base grasa, ¿no? Y si la droga es soluble en grasa, debemos utilizar una base acuosoluble, ¿no? Ese, digamos, es el primer criterio que tiene que aplicarse, ¿no? ¿Para qué? Para que el supositorio pueda liberar, ¿no?, rápidamente el principio activo. Ahora, esta velocidad de liberación va a depender de las características de la base, de las características del principio activo, ¿no? Por ejemplo, en la manteca de cacao funde entre 3 a 7 minutos, ¿no?, rápido, mientras que la gelatina glicerolada se disuelve entre 30 a 40 minutos, ¿cierto? Y las bases de polietilenglicol tardan entre 30 a 50 minutos, ¿no? Entonces imagínense ustedes, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos, ¿no? Hemos dicho ya, a ver. Para un mejor entendimiento, ¿ya?, vamos a fijarnos, por ejemplo, en este cuadro, escogiendo dentro de las características de la droga, ¿no?, suponiendo que la droga sea soluble en el agua, acuosoluble. Si escogemos un tipo de base contrario, es decir, un tipo de base oleoso, obviamente la velocidad de liberación va a ser rápida, ¿no? Va a ser rápida. En cambio, si tenemos una droga cuya característica es ser soluble, ¿no?, en la grasa, liposoluble, y escogemos un tipo de base oleosa, ¿no?, es decir, la misma característica, la velocidad va a ser lenta, ¿no?, va a tener poca tendencia a liberar. ¿Por qué? Porque la base va a atrapar a la droga, ¿no?, no la va a liberar. En este caso, como son contrarios, la base va a ceder rápidamente la droga. Si escogemos si tenemos una droga liposoluble, ¿no?, es decir, soluble en la grasa, y escogemos una base acuomiscible, ¿no?, vamos a tener una velocidad de liberación moderada, ¿no? Y si la droga tiene una característica de ser acuosoluble, y escogemos un tipo de base acuomiscible, ¿no?, vamos a obtener una velocidad de liberación rápida basada en la difusión. ¿Cómo se prepara un supositorio? Muy bien. Si esa pequeña escala, ¿no?, si esa escala de laboratorio, obviamente vamos a poder moldearlo a mano, ¿no? Los supositorios se pueden preparar por moldeo a mano, para lo cual se requiere mucha habilidad, y este método se utiliza cuando se trabaja con manteca de cacao. También por fusión o colada, ¿no? En este caso se funde la base y se agrega el principio activo y los excipientes, ¿cierto? Posteriormente se coloca un molde y se deja enfriar, ¿no? Al enfriar se va a solidificar, ¿cierto?, la base conteniendo los principios activos y los excipientes, ¿no? Este, digamos, es el método de preparación universal en este momento, ¿no?, por fusión o colada. Existen dos métodos de fusión, llamados fusión completa y fusión cremosa, ¿no? En primer lugar, la fusión completa, ¿no?, se refiere a que a los principios activos en polvo y mezclados se agregan lentamente y con agitación a la base fundida totalmente, ¿cierto?, ¿no? Es decir, tenemos la base, la fundimos, o sea, se vuelve líquido, y vamos incorporando el principio activo bajo la forma de polvo muy fino, y lo vamos mezclando lentamente, ¿no? Una vez que esté homogéneo,
se vierte con agitación sobre el molde. Fusión completa. Y la fusión cremosa. A los principios activos pulverizados, recuerden ustedes que mientras más fino el principio activo es mejor, pulverizados y mezclados, se agrega lentamente y con agitación la base cremosa. O sea, bien, es al revés, ¿no? Tenemos el principio activo y la mezcla de excipientes, y sobre ella le incorporamos la base cremosa, ¿no? En estado semisólido, ¿cierto? Lentamente. Y en este estado se inicia la cristalización de la base, y debido a su alta viscosidad se evita la sedimentación del principio activo, ¿no? Solamente es un cambio de método nada más, no es una inversión del método. En ambos métodos, para evitar la formación de un embudo debido a la contracción de la base, es necesario llenar los orificios en exceso, ¿no? Sabemos de que una vez que se enfría el supositorio, ¿no? Este va a sufrir un proceso de contracción y va a dejar un espacio vacío, ¿no? Dentro del molde. Entonces se recomienda siempre llenar en exceso el molde para evitar ese espacio vacío que va a quedar. También ustedes, acá tenemos diferentes tipos de moldes. No sé si se observan ahí en la parte superior lo de metal, ¿no? Que son los moldes, digamos, que se emplean en el laboratorio, ¿no es cierto? Y los de abajo ya son moldes de polietileno, ¿no? Más modernos. Los principios activos en polo entonces deben estar finamente divididos, ¿no? Ya les hemos explicado, ¿no? Finamente divididos para que se incorpore mejor, ¿no? Para que se absorba mejor, etc. En general, lo máximo que se puede incorporar de sólido a una base de supositorio es como máximo el 30% en peso, ¿no? Es decir, si yo tengo un supositorio de 1 gramo, ¿no? Lo máximo que puedo incorporarle yo de sólidos, incluido el principio activo, es el 30%. De 1 gramo será pues 300 miligramos, ¿no? Y los 700 miligramos restantes deberán ser de base de supositorio. La mezcla de la base fundida con el principio activo se vierte en el molde, cuidando obviamente de que no ingrese aire, ¿no? Y dejando siempre un exceso, porque de todas maneras, una vez que se enfríe esta base, se va a contraer ligeramente. Entonces, vamos a dejar enfriar de 15 a 30 minutos a temperatura ambiente y luego se coloca en una congeladora, ¿no? En un refrigerador, ¿no? También durante media hora, ¿no? De tal manera de que podamos nosotros después retirar o estar seguros de que el supositorio esté completamente solidificado, ¿no? A veces se puede retirar el exceso de material, ¿no es cierto? Se desmoldan, en el caso que sea un molde metálico, ¿no? Y luego se envuelven en papel de aluminio para que queden más elegantes. Los supositorios envueltos se almacenan protegidos del calor o de refrigeración, mientras que los supositorios de polietilenglicol o glicerolados deben protegerse de la humedad, ya que son higroscópicos, no van a tender siempre a captar humedad. Algunas consideraciones a tener en cuenta durante su elaboración. Primero, se calibran los moldes antes de hacer los cálculos para el lote, ¿no? Segundo, se calcula siempre un 10% de pérdida, ¿no? O sea, se incluye dentro de la fórmula un 10% de exceso. Tercero, el molde debe estar totalmente limpio y seco. Cuarto, si fuera necesario, y de acuerdo a la base, se selecciona el lubricante, ¿no? Y en algunos casos hay que echar vaselina, ¿no? Cuando querramos desmoldar el supositorio, ¿no? Esta vaselina nos va a ayudar a que se pueda desmoldar y no se quede pegado al molde. No poner los moldes en el refrigerador antes de hacer los supositorios. Por supuesto que no. Y esos son los moldes, ¿no? Los moldes de metal muy utilizados en los laboratorios. Observen cómo tiene la forma de torpedo el supositorio, ¿no? Y estos moldes tienen dos partes, ¿no? Tienen dos partes.
Estos son ya moldes más grandes, ¿no? Para una cantidad importante de supositorios, ¿no? Acá se vierte, en estos agujeros se vierten la masa del supositorio conteniendo la base y el principio activo, y los demás recipientes, ¿no es cierto? Se incorporan y luego se espera que se enfríen. Una vez enfriados, se llevan al congelador, ¿no es cierto? Y una vez seguros de que estén totalmente fríos, se desmoldan, ¿no? Es decir, se invierten estos moldes y los supositorios se liberan. ¿Qué controles se hacen en los supositorios? ¿Qué tipo de control se hace? A ver, en primer lugar, el control organoeléctrico, ¿no? Obviamente, ¿no? Distribución homogénea, el principio activo y los recipientes, ¿no? Para ello, el principio activo debe tener un tamaño de partícula muy pequeño, no se debe observar aglomeraciones a simple vista, ¿no? O sea, no se debe observar aglomerados, ¿no? Puntos, no se debe observar puntos blancos, por ejemplo. Ni tampoco fisuras, ¿no? Debe ser una superficie brillante, lisa, ¿no? Uniforme, ¿no? Un segundo control, obviamente, es el control de peso, ¿no? Que no va a ayudar a verificar que efectivamente el supositorio tiene el principio activo, la cantidad de principio activo requerido, ¿no? Y también el control de la agudeza, ¿no? Entonces acá se menciona que hay una prueba, ¿no? Que consiste en colocar un supositorio entre dos discos dentro de una cámara termostatada a 37 grados, ¿no? Y sobre el disco superior se va añadiendo un peso de 200 gramos hasta que el supositorio colapse, ¿no? Parece que es una prueba de farmacopea. Esta prueba nos mide el control de la agudeza. También es importante hacer el tiempo de desintegración, ¿no? Se realiza en un baño María, en un baño de agua entre 36 y 37 grados, ¿no es cierto? Y si son lipofílicos, el tiempo de fusión no debe ser mayor de 30 minutos, y son hidrofílicos, la disolución o dispersión debe ser no mayor de 60 minutos. Algunos efectos que podrían presentar los supositorios. A ver, con respecto a la homogeneidad, ¿no? Del supositorio. ¿Qué puede ocurrir? Presencia de burbujas, intrusión de aire, supositorios quebrados, ¿no? También sedimentación, ¿no? Eso es lo que les he dicho, ¿no? Que hay supositorios que tienen dos colores, ¿no? Sedimentan. Posible causa, obviamente, falla en la elaboración, ¿no? La burbuja, la inclusión de aire es porque se agita demasiado, ¿no es cierto? Y la sedimentación porque el tamaño de la partícula del principio activo no es el adecuado. Criterios sobre la forma. Cambios en la forma, adherencia a la envoltura, ¿no? Puede ser que puede ocurrir esto cuando el supositorio se está comenzando a derretir, ¿no? Puede ser de que se esté almacenando en un lugar a alta temperatura, ¿no? Bien. Puede ocurrir cristalización, es decir, presencia de cristales en la superficie, ¿no? Y este fenómeno ocurre con dos sustancias específicas, con el mentol o con el alcanfor. En la superficie podemos encontrar supositorios con fisuras o quiebres, ¿no es cierto? Se puede deber a una mala fabricación, a un mal manipuleo, ¿no es cierto? Transporte inadecuado, ¿no? Color, puede encontrar defecto en la coloración también, ¿no es cierto? Puede ser que el material que hemos utilizado para su envasado, ¿no? Está destiñendo, está liberando algún colorante de algún lado. Podemos encontrar supositorios con olor desagradable, ¿no? Es decir, como ocurre con el caso de la manteca de cacao, ¿no? Se puede enranciar, ¿no es cierto? O puede haber una incompatibilidad entre los componentes utilizados. Ahora hablamos de los óvulos. Miren, ¿no? Óvulos de gelatina glicerina. Óvulos de gelatina glicerina, ¿ya? ¿Cómo se elabora un óvulo de gelatina glicerina? Se pone la gelatina en un vaso precipitado y se agrega sobre ella el glicerol con leve agitación para no incorporar burbuja. Luego, con suave agitación, se agrega el agua en porciones sucesivas, ¿no? Se coloca un baño María a 90 grados y se agita
de vez en cuando hasta una total disolución de la gelatina, ¿no? En este caso, se va a desaparecer los cristales de gelatina, ¿no es cierto? Y se deja enfriar luego a 60 grados. Se lubrica el molde de óvulos con una pequeña cantidad de vaselina líquida y se vacía la mezcla en el molde cuidadosamente, ¿no? Se deja reposar hasta que gelifique, se retira el exceso con una espátula y se calcula el factor de calibrado. En una solución de gelatina glicerina a 60 grados se incorpora lentamente los principios activos cuando corresponda. Se repite los pasos 5 a 8, se envasa, se etiqueta y se... Bueno, esto es para una preparación galénica, ¿no? Se inscribe en el libro del recetario. ¿Qué controles se hacen los óvulos de gelatina glicerada? Bueno, más o menos lo mismo, ¿no? Los controles organoléctricos, forma y color homogéneo. No debemos visualizar burbujas de aire, ¿no? También se realiza el control de peso y un control de adherencia, ¿no? Un control de adherencia. Bueno, ahí tenemos los famosos óvulos de gelatina y glicerina, ¿no? Que tienen una forma característica. Bien, jóvenes, vamos a tomar lista. Bien, seguimos siendo 39. A ver, almidón. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Altamirano. Presente, doctor. Astucuri. Presente, profesor. Barbosa. Presente, profesor. Bárzola. Presente, doctor. Carlos. Presente, doctor. Puna. Chiara. Presente, profesor. Chilindano. Presente, profesor. Dextre. Díaz. Presente, profesor. Ferrer. Presente, doctor. Flores. Presente, doctor. Flores Valerio. García García. Presente, profesor. Gil. Presente, profesor. Huanca. Presente, profesor Huanca. Arampa. Presente, profesor. Leiva. Presente, profesor. Mamani. Presente, doctor. Márquez. Presente, profesor. Medina. Mesa. Presente, profesor. Montalbán. Presente, profesor Montalbán. Ñañez. Presente, profesor Ñañez. Ortiz. Palomino. Presente, profesor. Mariachi. Presente, profesor. Aucar. Presente, profesor. Perales. Presente, profesor Perales. Peralta, ¿no? Presente, profesor. Pinazo. Quispe. Presente, profesor. Ticona. Presente, profesor. Tixi. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Tobar. Presente, profesor. Trujillo. Presente, profesor. Vera. Presente, doctor. Zabaleta. Presente, profesor. Bien, a ver, me está faltando Corpuna, Dextre,
Flores, Teacher, ¿qué dices? ¿Ya? Destre se le acaba de ir su señal, sí estaba en clase. Ya, Destre Sánchez. gracias. Medina, Ortiz y Pinazo. ¿No están? No están, no, ojo, pone falta. Ya ninguno de ellos está conectado, ¿no? Profesor, Dígame, presente. ¿quién? Ortiz Rivas, profesor. Ortiz. Estoy sordo, creo. Ya Ortiz, perfecto. Y entonces tenemos 1, 2, 3, 4 faltas, ¿no? Ojo. Ojo. Bien. Bueno, jóvenes. Llegó el momento. Momento de la verdad. Un break, profe, un break. Le digo, llegó el momento de la verdad y me piden un break. ¿Qué es eso, pues, jóvenes? Solamente piensan en... Por favor. Solamente piensan en el break. Por favor, profe, un break. Pasa, jóvenes. ¿Qué pasa? ¿Están estresados, saturados? ¿Qué pasa con ustedes? Sí, profe. Sí, profe. Una Mucho semana trabajo. antes de finales de profesor, ya, puros trabajos. Sí, me imagino, ¿no? Bueno, pues tienen la suerte que están conmigo acá en la industria. Pues. Vamos a ponernos al día con eso. Ya, La jóvenes, tesina, ¿saben? profe. Ah, La tesina. la tesina. Metodología también un curso de... Tienes que hacer casi como una tesina. Bachillerato. Sí, yo he enseñado metodología. Yo he enseñado metodología, he enseñado desarrollo y... ¿Cómo se llama el otro curso? No me acuerdo. Son 3 cursos. Sí, es complicado. Ya, a ver, jóvenes. Entonces, miren, el día de hoy, como ya les había mencionado, los voy a evaluar en la parte práctica. Vamos a hablar un poco sobre la práctica que nos correspondería hacer el día de hoy. Porque el día de hoy no hay ningún grupo de seminario, ¿no es cierto? No, doctor. Exactamente. Comenzamos una vez, ¿no? En la semana número 9 nos comenzamos, ¿no? 9, 10 y así seguidos. Bien, entonces vamos a desarrollar brevemente la práctica, lo que nos dice nuestra guía de práctica, ¿no? Vamos a tratar de explicar un poco la intención y después les voy a dar un tiempo para que terminen de repasar y después va a venir la evaluación, ¿ya? Es un examen escrito, ¿ok? Que van a tener que contestar a fin de tener una evaluación de ustedes por parte de la práctica. Por parte de la teoría saben muy bien de que están las intervenciones orales y está el examen escrito que tenemos que dar la próxima semana, ¿no? Fundamentalmente de ahí va a salir la nota, ¿ya? Bien. Entonces, los libero y nos vamos ingresando al aula de práctica, ¿no? Y vamos a hacer un pequeño break, seguramente hasta las 8:15, 8:20, ¿ya? Está bien, profesor. Gracias. Gracias. Ok, profesor, gracias. Nos vemos por ahí. Gracias, profesor. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, profesor. Profesor, disculpe. No le escucho nada, dígame. Profesor, disculpe. Cuando estaba llamando a la lista se fue mi señal. Soy Dextre. Sí le dije, Mariela. Ya. Gracias, compañero. Ya pues chicos, entonces vamos ingresando al aula de práctica y ahí nos ponemos a correr.